Hace 40 años salió un avión de Colombia lleno de gente, más o menos 100 personas, a acompañar al premio Nobel Gabriel García Márquez a recibir este importante galardón que le daba el mundo de las letras. Uno de los personajes que iba allí es Gonzalo Mayarino, que nos ha regalado este libro, El día que Gabo ganó el Nobel. Y aquí lo tengo. Gonzalo, muchas gracias. Alberto, un abrazo y un abrazo a todos también. ¿En qué momento termina Gonzalo Mayarino subido en el avión? En el momento en que mi mamá, que era muy paisa, muy antioqueña, llamó a Gabo y le dijo: no, Gabo, yo no me meto ese viaje tan largo, ni de peligro, ni de fundas, hubiera dicho ella. Entonces, pues mi papá dijo: bueno, entonces que me acompañe uno de los hijos, porque lo habían invitado evidentemente a mi papá y a mi mamá, y a los amigos bogotanos y a los amigos de la costa. ¿Y había Sí. competencia, hubo competencia entre los hijos para ver quién iba o qué? Hubo rifa. Ah, Entonces rifamos y se ganó la rifa mi hermana chiquita, la Perita, Camila Elena, que es amorosa. Pero ella me vio tan abatido que me cedió la primogenitura, entonces acabé yendo yo. Yo le di, me acuerdo que lo que me ganaba en una empresa de licores en que trabajaba, la mensualidad. Pero igual ella me hubiera dado la posibilidad de ir. Entonces allá nos fuimos en un avión que prestó Santo Domingo a García Márquez, y lo repletaron de amigos. Y ¿qué edad tenía Gonzalo ahí? Yo tenía por ahí 22, ¿sí? Y íbamos, Alberto, como quien va para Melgar, tomando trago para tierra caliente, contentos, los vallenatos. Bueno, pues iban en el avión los hermanos Zuleta, ¿no? ¿Y hubo vallenatos calentando ahí en el avión? Mucho yendo para allá. Ah, sí. Iba Leonor González Mina, Totola Momposina, La Negra Grande, la compañía de danzas de Barranquilla, de Franco, bueno, y otros grupos musicales. Y los demás, pues todos los amigos, ¿sí? Bueno, iba su padre también. Mi papá, evidentemente. ¿Cómo se conocieron Gabriel García Márquez y Gonzalo Mayarino? Una vez... Gonzalo Mayarino padre. Botero, una vez que estaba la temperatura subiendo y la cosa poniéndose muy tensa, en la cafetería de Derecho de la Universidad Nacional iba a haber un combate tremendo, por lo que parecía, entre costeños y bogotanos. Y mi papá me dio, y García Márquez hizo lo mismo. Y entonces se apaciguó todo el mundo y hubo paz y no se pelearon. Y ahí se conocieron ellos dos, de 19 años o de 20 años o lo que sea. ¿Estudiaban Derecho? Claro, de Derecho en la Universidad Nacional. Sí. Después se la pasaban pues diciendo versos por la ciudad universitaria, ninguno de los dos se graduó nunca de eso, ¿sí? Pero pues Gabo conoció a mi papá y eso le dio un poco como un ancla, ¿no? Porque él vivía en una pensión en el centro y estaba muy abatido con el frío y la lluvia, llovía mucho más, ¿no? Ahora llueve menos. Entonces salía normalmente el domingo, que era el día más desolador y triste, cogía su tranvía y se iba hasta la avenida de Chile y ahí lo esperaba mi papá y se iban a pasar el domingo en la casa de Pepa Botero, de mi abuela. Vea. Entonces Gabo tuvo un poquito de calor de hogar, ¿no? Para usar la frase manida, pero también se tomaba sus chocolates y sus pan de yucas y veía a todas esas tías Mayarinos y a los Mayarinos, estaba el tío Víctor, pues, y ahí ellos muy pelados, ya se empezaron a querer mucho, muchísimo. ¿Sí? Venga, ese afecto queda dibujado en la dedicatoria del libro de 100 años de soledad a su padre. Lo tiene aquí para que Lo me tengo por aquí, ¿dónde fue que lo pusimos? Acá. Eso. Sí, esta es la primera edición de 100 Es años bellísimo, de soledad. claro. Esta Sí. fue un poco improvisada porque no llegó la que querían que quedara, ¿no? Ah, sí, yo no sabía. Sí, claro, esta, porque a última hora no llegó la edición, Sí. la portada original, y quedó esta que es hermosísima. Esta fue la además. que salió Fue un la lunes primera. en Buenos Aires. Esta fue la primera. Y se empezó a vender como Sí. pan caliente. Además, literalmente, salía en las bolsas de mercado, ¿sí? La vendían en todas partes y ahí pues Gabo adquirió ya una celebridad. Mostrémosla para que la vean, miren esta inmensa. belleza. Sí. Es una hermosura esta vaina. Sí. ¿Ah? Le damos la dedicatoria. Claro, claro. Porque esa Entonces, en dedicatoria esta es maravillosa. primera edición, la dedicatoria muestra ese afecto, el afecto, profundo. ¿no?
Entonces le dice, Gonzalo, ahí te va este león muerto, por la amistad más antigua del mundo y por los infinitos bla bla blas universitarios y los domingos interminables y los 30 centavos que siempre nos hacían falta y los 83,50 que nunca te pagué y por todas las vainas que le suceden a uno en esta cabrona vida que inútilmente se empeña en volvernos viejos. Gao, 1967. El año en que es publicado Esta es la primera 100 edición años de soledad. de 100 años de soledad. Una maravilla y Sí. muestra mucho ese afecto. Bueno, entonces sale, desde México sale Gabriel García Márquez hacia Estocolmo. Aquí, ¿no? ¿Él estaba en dónde? Gabo estaba yo creo que en París, Ah, llegó a Madrid. llegó a Nosotros Madrid. lo vimos ya en Barajas Ya. y veníamos vueltos naco después de ese viaje tan largo, bueno, y Sí. los tragos y todo. Entonces estábamos ya en Barajas, yo me acuerdo de estar parado con Mutis y con Carmen Mutis y mi papá y Carmen Balcells, ¿sí? Cuando ya vino Gabo hacia nosotros, ¿sí? Entonces corrimos y lo abrazamos. No lo habíamos visto desde que se había anunciado el premio, porque Claro. Gabo además se había tenido que ir de Colombia, ya lo haremos de todo eso, en circunstancias un poco extremas y culillosas, como se Sí, sí. dice. El todo es que ahí ya lo vimos y corrimos a abrazarlo, pues sus amigos, y yo era un carajete ahí de 20 años, pero... me Pero acuerdo muy bien. ese carajete de 20 años, si estuvo con esas ganas de ir de estar allá, ya había leído a Gabo, ya Mucho, se había claro, metido en su eso sí, historia. para arriba y para abajo, Ya lo era conocía. una adoración. Claro. Primero de chiquitos, pues verlo en la casa, ¿sí? Empezar a notarlo, a ponerlo en la casa, en la sala, en los afectos de mi papá, en el comedor, después ya ver los libros y las cosas, ir viendo cómo crecía su imagen, hasta 100 años de soledad, que ya fue, Claro. que lo hizo el escritor más célebre del mundo probablemente, Alberto. Sin duda alguna. Probablemente. Sin duda alguna. No, yo creo que sin dudas. Sin duda. Sí. ¿Por qué no hablamos de las 3 mujeres que lideraron esa travesía desde Bogotá? Porque me parece que esto, si no Son hubiese claves. sido por ellas, Sí, no se da. claro. Cuénteme de ellas. Cuando ya anuncian el premio, el presidente Betancourt se llena de emoción, ¿no? Y él quería mucho a Gabo. Entonces empieza a pensar qué hacer y ahí entran a jugar un papel muy importante Gloria Triana, ¿sí? Aura Lucía Mera, que era entonces la directora de Colcultura, y la cacica Consuelo Araujo Noguera. Ellas tres le dicen, presidente, esto no puede ser una cosa ahí de unos bogotanos y una comida en la embajada. Esto tiene que ir el país entero. Claro. ¿Sí? Entonces empiezan a pensar en llevar compañías de baile, ¿sí? En llevar a las grandes figuras musicales nuestras, de nuestro folclore, como se dice, ¿sí? Y a que fuera mucha gente, y fuera una cosa cándida, emocional, emotiva, sencilla. Era pero mostrar mismo al tiempo- país. Y mostrar al país. Usted habla de una cosa que es muy interesante y es como eso de volcar a Colombia hacia allá con su cumbia, con sus porros, con su música, con su baile, con sus colores. Eso fue visto como, vamos a hacer el oso. Sí. ¿Cómo fue eso? Mucha gente aquí, muchos periodistas, incluso gente de la política y de la diplomacia decía, vamos a hacer el gran oso. ¿Qué va a ir a hacer allá todos esos negros y esas negras de esas compañías de baile? Que vamos a... No, eso no. Eso es una cosa adusta. Pero pues, incluso ¿no? la gran prensa en sus editoriales y todo hablaba del En oso. buena medida, sí. ¿Ah, sí? Siempre se sostuvo eso. Y ellas tres se mantuvieron, Aura Lucía, Gloria y Consuelo. Sobre todo, Aura Lucía era directora de Colcultura y acompañó y dirigió, y sí, pero las que estaban más en el terreno eran Gloria Triana y Consuelo Araujo Noguera. Bueno. Ellas consiguieron los músicos, los permisos, los mitones, los gorros, los pasaportes, una los belleza. permisos, las charrascas, la tumba, la vaina, todo. Y organizaron un viaje de 150 personas, ¿sí? Propio de un capítulo, más de 100 años de soledad, una cosa delirante, que hizo decir a los suecos, los colombianos nos enseñaron a celebrar el Nobel. Bueno, cuando Gabo decide irse con Liqui Liqui, ese Liqui Liqui también genera esos ¿Cómo? pronunciamientos de que el oso, de que cómo se va a decir así. Se burlaban. Ajá. Entonces, en la medida en que la figura de Gabo crecía en el universo entero y lo leían en 30, 40, 50 idiomas y lo adoraban, ¿sí? Aquí había unos círculos, sobre todo en Bogotá, una mala leche bogotana y una reticencia con Gabo, ¿sí? Que nunca se dio. Es una cosa
incomprensible hoy en día, 40 años después. Recordémosle, Gonzalo, a la gente por qué era importante el liquiliqui. Porque ¿Qué significaba? Es un traje ceremonial del Caribe. Mejor dicho, es el traje ceremonial del Caribe. Y además le Dado está rindiendo tributo a su abuelo también, claro, ¿no? y haciendo una cosa, un acto de consecuencia elemental, ¿sí? Él no iba a ponerse pues el cuello de pajarita o lo que fuera y el frac, yo no sé cómo sea la etiqueta, pero eso no era lo que correspondía. Bueno, usted hace una recopilación que me pareció, incluso cuando uno se acerca a ella, yo me sorprendí, la verdad, porque yo desconocía cómo se genera un ambiente como de crítica malsana, como de envidia y todo eso. ¿Cómo recogió todo eso y cómo compiló ese material? Desde que Gabo empieza a escribir y lo ves a Alameda y lo ve a Arciniegas y lo ven en El Espectador, dicen, uff, este tipo trae una música y una magia muy raras. Pero después empiezan a salir las cosas, pues sale la hojarasca, sale los funerales de la mamá grande, sale el coronel. Sí. No más eso ya darían buena cuenta de la obra de cualquier autor. Pero bueno, estaba por pasar todo lo que estaba por pasar. Y muchos escritores y periodistas y críticos aquí se llenaron de envidia y de resentimiento con él, porque lo acogió la América Latina toda, después los Estados Unidos y después Europa. Y tuvieron muy mala leche con él. Pero incluso gente intelectuales. Sí, no vamos a nombrar nombres, pero, no. pero así es. Están en el libro. Sí, están ahí en el libro. Y están citados los fragmentos de la mala leche, digamos. Y además estaba toda la cosa del origen de Gabo, que era un hombre sencillo y humilde de una casita de madera, ni siquiera en el mar propiamente, sino adentro, en un departamento nuestro, pues sí, claro. Un hombre sencillo, de una familia grande, sí, con aprietos y con necesidades, y era de repente el colombiano más célebre y más grande de la historia del país. Eso produjo mucha rabia, sobre todo en ciertos bogotanos muy conservadores, reaccionarios, de muy mala leche, y nunca se lo perdonaron. Entonces se agarraban de cosas como el liquiliqui o toda la cosa política de él, sí, para darle muy duro. Sí. Debo decir que entre otras cosas, de periódicos como El Tiempo, ¿sí? Cuando se sabía que don Hernando y don Enrique tenían una relación cariñosa con Gabo, pero desde ahí también se le daba muy duro, mientras que El Espectador era rendido de amor por él, pues que Gabo había sido su reportero, ahí salió lo del náufrago y todo eso, ¿se acuerda, Alberto? ¿No? Claro, que le costó incluso exilio. Así es. Así es, bueno, cuando uno mira esas voces adentro que manifiestan un poco ese odio ahí, esa envidia, también encuentra unas voces afuera, todo lo contrario, un Vargas Llosa que después pelea con Gabo, pero que es capaz de decir, oiga, aquí se escribió lo más bello que se ha escrito en los últimos tiempos en nuestra lengua. Él lo dice. Ese contraste entre esas voces adentro y esas voces afuera. Afuera lo elogian, adentro no. O sea, nadie es profeta en su tierra, definitivamente. Claro. Ahora, era una minoría, la de los colombianos que no lo querían o que tenían reticencias con él y su personalidad y su postura humana, intelectual, política, ética, estética, pues ni se diga, ¿no es cierto? Pero afuera pues era evidente que los compañeros de la generación, ya para entonces Emil Rodríguez Monegal había acuñado el término lo real maravilloso o el realismo mágico, ¿sí? Y ya pues empezaban a verse como un grupo y sobre todo como un movimiento de creación literaria de una fuerza inusitada en el mundo entero, en muchos idiomas. Y ellos son los primeros que dicen cuando sale 100 años de soledad, Fuentes también dice, Gabriel nos ha salvado a todos, ya nos ha puesto a salvo a todos. Sí. Y Gabo hace un retrato ya de un continente todo, con un cromatismo y una belleza, y vuelve a hacer cantar el idioma, ¿sí? Como no sucedía hacía décadas y décadas, sino más. Es que Alberto, nombrar en la misma conversación a Cervantes y a García Márquez ya eran palabras mayores. Palabras mayores. ¿Sí? Acuérdense esa portada de Newsweek que decía The New Cervantes. Sí, y abajo decía A Spellbinding Storyteller, ¿sí? Un contador de historias hipnótico, ¿no? Sí. El nuevo Cervantes. Entonces, era una
Al lado de Cervantes, eso sí ya Una cosa tiene- de esas sí, magnitudes. sí. Y esa envidia y esa forma de mirar a Gabo a veces, no de todos obviamente, Sí, la minoría. quedó visibilizada también cuando él sale del país Mm. rumbo a México en la época de Turba de Ayala, Sí. que por el tema de su cercanía, que era un hombre del M-19, que lo Claro, estaban buscando claro. y toda esa cosa, también queda en evidencia, ¿no? Claro. Ese sesgo Gabo- anti-Gabo por algunos Gabo sectores. era una de esas personas que se tomaban muy en serio eso de la amistad, muy hondamente, y él y Fidel se querían mucho. Cuando el régimen de Fidel y de la revolución empezó a cometer bellaquerías y cosas que se denunciaron, empezaron los manifiestos y las cartas y las cosas, ¿no? Los comunicados, las tomas de postura. Todos los escritores del boom, y ahí estaba también Goytisol, gente muy buena, Cortázar, Simón de Beauvoir, Sartre, todos, se abrieron del parche, como dicen ahora los muchachos, y le volvieron un poco la espalda a la revolución, ¿no? Que había suscitado tanta ilusión, tantas Que es el esperanzas. caso de Berto Padilla, es el que Sí, finalmente el que desata genera todo. toda esa... Y Gabo jamás firmó nada, ni suscribió Sí. nada, ni hizo nada. Él jamás iba a hacer eso, tratándose de su amigo Fidel Castro. Pero esa cercanía con Fidel le permite después darle claro, la mano claro, a muchos presos políticos claro. en Cuba. Y se cuentan por centenares. Sí, Los que- 3.200 sí, dicen. los que Gabo ha ayudado Sí. a salir, lo puse en presente, los que Gabo ayudó Bueno, es a que salir Gabo está a lo presente, largo, ese es el problema. a lo largo de la vida, con una generosidad y una cosa. Sí, Y Gabo sí. ayudó a centenares de personas, ¿sí? Sabedor como era de su influencia en tantos gobiernos, ¿no? En tantos círculos políticos y todo. Pero esa amistad con Fidel no se la perdonaron. Y esa Sí. forma de no doblegarse jamás, de no ir contra la revolución y contra Fidel. Entonces, ahí sucede una cosa tremenda, y es que en el diario El Tiempo, en una columna editorial, ¿sí? Dice Rafael Santos de buenas a primeras que García Márquez, o lo sugiere, está vinculado de alguna manera con la formación y preparación de guerrilleros en Cuba para derrocar al gobierno colombiano, y que ha ayudado a coordinar el desembarco de unos guerrilleros en la costa pacífica. Gabo ve eso, inmediatamente coge a Mercedes las maletas, se va para la embajada mexicana, y los que se van, y se está 1 año y medio sin venir. Eso solo cambiaría cuando cambia el gobierno y cuando Gabo se gane el Nobel. Ahí es cuando puede venir. Antes no. Sí, eso es Yo real. soy del convencimiento de que si Gabo se queda, lo llevan a las caballerizas allá de la 100 y pico y le dan su carcelazo y sus interrogatorios. No me cabe duda. Pero eso ya es una especulación personal. El hecho es que él vio eso como una cosa muy peligrosa y se fue. ¿Sí? Hasta ese punto había llegado lo que hemos llamado inicialmente una reticencia. Lo que había en realidad era una fobia, ¿sí? Una posición muy dura con él en muchos círculos. Y le cobran su cercanía Sí. con Fidel Castro, No y cabe duda. muchos lo cuestionan porque lo consideran una persona que está buscando al poderoso, que se acerca al poder. Incluso quiero leerle acá, retomando Sí. una afirmación que usted publica acá de Enrique Santos Sí. Calderón sobre Gabo y el poder. Mitterrand lo condecoraba, Felipe González lo llamaba desde Madrid, Olaf Palme lo visitaba, Fidel le mandaba razones. Ahí comencé a apreciar la real dimensión universal de García Márquez y a entender que su fascinación por el poder también se alimentaba de la fascinación que el poder sentía por él. ¿Esto era de esa manera? Sí. ¿Así lo vio usted? Así como lo dice Enrique. Enrique además estuvo con él y fue su compañero de viaje, como decían ellos. Pues estaban en alternativa, claro. Todo eso, ¿no? Sí, así lo ve. Ahora, miremos qué dice Guillermo Cabrera Infante, el escritor cubano, que estaba en el exilio además, Sí. por cuenta de Fidel, sobre esa relación, porque él también lo cuestiona. Claro, lo que pasa es que Cabrera Infante era un espléndido escritor. Claro, no, pues nomás Sí. permítame leer este Mire fragmento. la gracia con que le echa vainas a Gabo. Dice, lo que sí me parece lamentable y me concierne es que cientos de miles de cubanos no puedan regresar a su país, como hará el exiliado autor de 100 años de soledad, ni el próximo mes, ni nunca mientras viva Castro. Saben que no serán recibidos en exclusivas limusinas negras, ni acogidos en palacetes reservados para jefes de Estado de amigos, de países amigos. Serán
si son escritores extraviados, pateados dentro de una de las muchas cárceles castristas. Los escritores en exilio verdadero, no en fugas tan calculadas como la de Bach, ni tan sonoras. Eso es hecho con mucha gracia, con mucha flexibilidad, con mucha ductilidad. El tipo escribía bien. Sí, y ese es un escritor cubano a quien el régimen persiguió y azotó y le pegó muy duro. Claro. O sea, tienes que quedarte callado. El tipo está No, pero hablando la de cosas que sabe. Y la exquisitez, pero la gracia pues además era escribir, víctima del castrismo. Claro. Eso hay que entenderlo. Y eso de que no fugas tan calculadas como las fugas de Bach. Eso es muy gracioso. Y así siempre escribió Cabrera Infante, que era un espléndido escritor. Ese es otro tipo de cosas. Ese tipo tenía un odio enconado por el régimen y por Castro, que lo habían sacado de su isla, perdió su isla y su tierra. Claro. Eso es una cosa que hay que respetar, pero lo de acá era totalmente gratuito, es el puro movimiento reactivo y reaccionario, ¿no? Ah, este es amigo de Fidel, ¿sí? Y la otra cosa canallesca es pensar que Gabo se había ido para que se vendiera más 100 años de soledad, es que ¿a quién se le ocurre eso? O el otoño del patriarca, que era lo que estaba por salir, ¿a quién se le ocurre? Si ya vendía lo que escribiera. No había salido un libro de Gabo, ya estaban vendidos 1, 2 o 3 millones de ejemplares. Por el amor de Dios, hombre. Venir a decir que se había inventado la salida de Colombia para vender más el otoño del patriarca. Eso es muy vil, muy canallesco, ¿no? Entonces el tiempo se fue encargando de poner las cosas en su lugar. Gabo puede volver por fin a Bogotá y a la costa, ¿sí? Ya está en la presidencia Belisario, ¿sí? Yo no creo que el presidente Turbay le tuviera antipatía o enquina, pero su gobierno tenía sus elementos. La inteligencia. No sé qué hubiera pasado. No se sabe cómo se produce Turbay era un tipo eso. sumamente inteligente y de cierto gusto, ¿no? No sé qué hubiera pasado, pero evidentemente el cambio de gobierno, pues sí fue una tranquilidad para Gabo y Mercedes. Claro, la llegada de Belisario, sin duda, un hombre de la cultura, además. Claro, y pudieron volver. Bueno, volvamos al viaje. Sí. ¿Cierto? Son muchas historias que usted cuenta del viaje, pero ¿cuál es la anécdota que lo marca de ese viaje? ¿Cuál es el momento? Ese momento del aeropuerto fue muy emocionante. La llegada a Barajas. Porque Gabo nos habló en clave, ¿sí? Nos dijo la horda. Él decía eso. Cuando Gabo iba a la casa, nosotros yo invitaba a todos los amigotes, ¿no? El gimnasio moderno con las novias, y íbamos y nos estábamos horas y horas a sus pies oyéndolo conversar, hasta las 2, las 3 de la mañana, lo que fuera, ¿sí? Él no tomaba mucho trago en esas, mi papá le conseguía un buen vinito de Burdeos o algo, y conversaba, y es de esos tipos cuya versión personal es tan hipnótica como la escrita, ¿no? Entonces, Gabo decía, en un momento dado, cuando llegábamos, llegó la horda, ¿sí? Y cuando estábamos tranquilos, decía, la horda apaciguada, la horda apprivoisée, decía él, me acuerdo esa palabra francesa. Yo no hablo francés, pero esa la recuerdo. Entonces, verlo en el aeropuerto de Barajas y que él usara eso en clave y dijera, la horda, fue muy ese fue un gran momento. Nos llegamos y nos abrazamos. Mi papá hizo una cosa muy linda. En su crónica de Aracataca, Estocolmo, que ahora mencionaremos ese libro, fuente de mucha cosa para mí en este otro libro. Se dieron uno de esos abrazos para medirse las mutuas temperaturas del corazón. Muy bonito, ¿no? Ese fue muy bonito. Evidentemente, el otro es propiamente el de la entrega, pues en el Concert Hall ese, de la entrega del premio propiamente. ¿Sí? El discurso de él en la academia es impresionante, lo de la soledad de América Latina. Y más allá de eso, ver a todos estos colombianos y colombianas, bailarines, músicos, ¿sí? Todos los negros, los mestizos, los indígenas, todos estábamos allá de guantes blancos y de gorritos blancos en medio de ese frío tan tremendo, ¿sí? Por las plazas, los parques y las calles. Esa forma de la colombianidad era vibrante y emocionante, uno no podía sustraerse a eso y se quedaba sin respiración, era muy emocionante. Y lo que aquí llamaban algunos el oso, en realidad fue allá una fiesta y Estocolmo lo miró maravillado. Un hit. Después la fiesta en el Teatro del Pueblo, todo eso, la poeta, que no me acuerdo cómo se llamaba, la poeta nacional de allá, que le dice esas cosas tan bellas. En fin, era una cosa muy emocionante, ¿no? Y con esos momentos o esos hitos, ¿no? Bueno, 10 de diciembre, 10 de diciembre, que
vamos a celebrarlo próximamente, los 40 pronto, años, sí. y de verdad que el día que Gabo ganó el Nobel nos da todo ese sabor de lo que fue esa gran fiesta. Gonzalo, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Alberto, y un abrazo a todos y a todas.